Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El misterio de la fórmula de agua de Frank. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero contestar de una vez y por todas ese misterio de mucha gente que me escribe de México, de Estados Unidos, de distintos sitios, preguntándome por qué usted divide el peso del cuerpo por 16 para sacar vasos de agua, o lo divide por 7 si está en kilogramos. ¿De dónde usted sacó esa fórmula? Bueno, pues quiero aclararle eso para sacarlos de duda y para que ya no queden nadie atrapado con ese misterio. Fíjense, toda la información que he desarrollado en los últimos 16, 17 años que llevo trabajando directamente con el tema del metabolismo, la he desarrollado primero observando lo que funciona, pero principalmente investigando y recuperando información que otros investigadores del metabolismo descubrieron que yo puedo utilizar. Yo soy un fiel creyente de la ciencia, o sea, yo no soy teórico, yo soy una persona práctica que me gusta observar resultados. A la fin y la postre, lo único que me interesa es que la persona adelgace o controle la diabetes. Si no adelgaza o controla la diabetes, a mí no me interesa. Inclusive no me interesan los títulos de si alguien tiene un doctorado o tiene un PhD o lo que sea, a menos que esa persona pueda demostrar que tiene resultados. Pero si una persona tiene resultados, me interesa. Entonces, cuando estuve investigando el tema del metabolismo, uno de los primeros temas que empecé a enfocar allá para el año 90, cuando empecé a trabajar con el tema del metabolismo, fue la importancia de la hidratación, del agua. ¿Por qué el agua? Entonces, mi guía, la persona científica que yo utilicé para descubrir la importancia del agua, es un doctor, o era un doctor, de nombre Batmanglij. El doctor Batmanglij escribió un libro que se llama Your Body's Many Cries for Water. Le voy a enseñar una portada del libro, ¿no? Este libro es un libro que para mí fue muy importante, porque allá en el 1990, 92, cuando salió este libro por primera vez, cuando yo estaba buscando una solución a mi propio metabolismo, que estaba gordo, que estaba obeso, que tenía alta presión, que tenía altos triglicéridos, que estaba deprimido, pues nadie me había explicado la importancia del agua. Pero cuando empecé a leer el libro del doctor Batmanglij, este libro en español se llama Los gritos de su cuerpo por el agua. Este libro ha vendido más de 1 millón de copias, mucho más que el poder de metabolismo, que ha vendido algo así como 500 o 600.000 copias, ¿no? O sea que este libro es un libro, es tan importante, porque este doctor Batmanglij, que era un señor iraní, él fue doctor del Shah de Irán, eran las personas que eran los reyes, los regentes de Irán, antes del Ayatollah Khomeini y de todas esas otras regentes que vinieron después, religiosos. Pues este doctor Batmanglij dedicó su vida, más de 50 años, de investigación al tema del agua. Él curaba gente con pura agua. ¿Qué pasa? Cuando usted lee ese libro, que es pura ciencia, porque este señor, además de médico, era bioquímico, descubrió básicamente la importancia del agua para curar cosas como el asma, para bajar la presión, para evitar las alergias, para evitar que el cuerpo reteniera agua y sobre todo para subir el metabolismo. Entonces, en el libro del doctor Batmanglij, él explica una fórmula que es un poquito más larga y yo la resumí en peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua, o peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua por día. Voy a pasar a la pizarra un momentito para explicarle por qué saqué esa fórmula de por qué dividido por 16 o por dividido por 7. A partir de la fórmula que da el doctor Batmanglij, este libro todavía usted lo puede conseguir y leer, tanto en inglés como en español. En inglés pues se llama Your Body's Many Cries for Water, se lo recomiendo altamente que usted lo lea y lo entienda, o en español se llama Los gritos de su cuerpo por el agua. Existen varios lenguajes porque es un libro de mayor venta. El doctor Batmanglij murió hace así como 2 o 3 años, ¿no? Pero dejó su legado, que fue su descubrimiento sobre la importancia del agua, ¿ok? Fíjese, entonces, ya desde el libro El poder del metabolismo, estoy ya recomendando que usted tome, para saber cuánta agua necesita su cuerpo para recuperar el metabolismo, usted tome su peso en libras y lo divida por 16 para saber vasos de agua de 8 onzas. O si está leyendo el libro latinoamericano,
en México, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá o en Francia, pues que miden en kilogramos, pues usted, tantos kilogramos dividido por el número 7 igual a vasos de agua. Pero voy a explicarle ahora de dónde saqué la fórmula, ¿ok? Voy ahora. Resumir. La lógica de él era un cuerpo mientras más grande, más superficie tiene. Mientras más superficie tiene, más células tiene. Mientras más células y superficie tiene, más oxidación, más tóxicos para sacar y más área para limpiar y llenar de oxígeno. Por lo tanto, mientras más grande sea el cuerpo, mayor cantidad de agua necesita el cuerpo. A mí eso me hizo una lógica total. Un ejemplo que él da es, por ejemplo, que si uno tiene un apartamento pequeño, pues uno puede limpiar su apartamentito pequeño con un cubito de agua. Pero si uno tiene una mansión de 6 cuartos, pues va a tener que usar mucha más agua para limpiar su mansión, ¿no? Así que básicamente dice, el cuerpo es como si fuera su mansión, mientras más grande sea, más cantidad de agua usted necesita. Y la fórmula que él usaba, que luego yo convertí, es esta, fíjese. Él decía, el peso en libras, ¿verdad?, dividido por 2, esta era la fórmula de Batmanglij, la original, de donde yo saqué esta que saqué dividido por 16 o dividido por 7. Por 2 es igual a, usted lo convierte a onzas de agua recomendadas por día, ¿ok? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo peso 160 libras, ¿ok? En libras, ¿no? Porque el doctor Batmanglij, su primer libro lo escribió en Estados Unidos, era para el mercado americano, que está en libras, ¿no? 160 libras son aproximadamente como unos 70 kilogramos, ¿ok? De hecho, son como 72, pero póngale como 70, ¿no? Si yo peso 160 libras y lo divido por 2, pues él diría que entonces yo necesito en mi cuerpo 80 onzas al día. 80 onzas de agua. Esta era la forma de Batmanglij, ¿ok? Ahora, estas 80 onzas, como yo las tengo que dividir, ¿verdad?, por vasos de agua, el vaso de agua en Estados Unidos se calcula en un vaso de 8 onzas. Por lo tanto, si yo digo 80 dividido por 8, esto es igual a 10 vasos, ¿ok? 10 vasos de agua, ¿ok? Así que básicamente la fórmula de Batmanglij que yo usé como base era su peso dividido por 2 igual a onzas de agua que necesita por día, eso dividido por lo que es el vaso normal, pues a usted le tocan 10 vasos. Si pesa 160 libras, por ejemplo, eso es lo que me toca a mí en mi cuerpo, ¿no? Porque más o menos tengo un peso como ese. Ahora, si yo convierto eso y busco una forma rápida de hacerlo, evitándome uno de los cálculos, porque aquí hay dos cálculos, uno es dividir por 2 y el otro es dividir por 8, aquí hay dos cálculos, ¿no? Para hacerlo más fácil yo digo, bueno, si yo tomo el peso, que es 160, y lo divido por 16, pues yo digo 160 dividido por 16 es igual a 10 vasos. Y morré uno de los cálculos. Así que la razón por la cual en este libro, El poder del metabolismo, yo le digo, tome su peso en libras, divídelo por 16 y saca cuántos vasos le tocan al día. Es más rápido, es un atajo. En matemática le llaman un recíproco, un número recíproco. Un número que cuando yo lo multiplico por él o lo divido por él, me da lo mismo que estos dos cálculos, ¿no? Pero es más rápido. Yo digo, el peso dividido por 16 igual a vasos de agua que necesita mi cuerpo, ¿no? Ahora, inclusive en este libro, Diabetes sin Problemas, también hago lo mismo. Le digo, 160 libras, lo divide y va. Ahora, fíjense, si ahora yo tengo que convertir eso a kilogramos, ¿verdad? Pues yo sé que tengo 70 kilogramos, ¿por qué número yo tengo que dividir los 70 kilogramos para que me dé 10 vasos? Pues simple, lo divido por 7 y ahí lo tiene usted. Si usted pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, son 10 vasos. Si usted pesa 160 libras, lo divide por 16, son 10 vasos. Así que ahí está el misterio de la fórmula de agua de Frank. Que lo disfruten. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.